Vamos a iniciar el cuarto panel, González Prada y la Confraternidad de los Intelectuales Peruanos. Tenemos 3 ponentes, cada uno ha prometido limitarse a los 20 minutos que nos pidió Thomas Ward. El primer ponente es el profesor David Sobrevilla de la Universidad Nacional de San Marcos, aunque no necesita introducción. Leo un par de títulos de su largo y nutrido currículum. Es doctor en filosofía por la Universidad de Tübingen y desde hace mucho tiempo investiga las ideas en el Perú contemporáneo, y ese es el título de uno de sus libros de 1980. El más reciente es Escritos Kantianos. El profesor Sobrevilla ha escrito más de 125 artículos académicos y yo recuerdo uno particular dedicado a una de las anónimas peruanas. Con ustedes el profesor Sobrevilla, que nos va a hablar sobre Prada y Mariátegui. Bueno, también yo agradezco a la Universidad Johns Hopkins y al Loyola College por la invitación para esta reunión. Y quisiera hacerlo también nominalmente a Thomas Ward, que tiene una enorme cantidad de méritos para ese coloquio en que estamos. El título de mi ponencia es Prada y Mariátegui, que es un tema difícil de tratar, como ustedes comprenden. Ambos son dos de los principales intelectuales y políticos peruanos. Entre ellos hay una serie de comunidades, eran gente de izquierda, por ejemplo. En alguna manera, los dos, sobre todo Mariátegui, fue no solamente un pensador, sino fue un organizador político. Y hay una serie de diferencias también, comenzando por el origen de cada uno de ellos, etc. En ese sentido, uno podría buscar muchas maneras de abordar el tratamiento de ese tema, ¿no? Yo voy a hacerlo teniendo en cuenta básicamente la relación política que se ha establecido entre ellos. Tuvieron un encuentro relativamente fugaz, ¿no?, que debe haber sido en septiembre del año 1916. Se habían publicado unas declaraciones de Prada donde él sostenía que la generación a la que Mariátegui en ese momento adhería, la publicada Colonia, era la generación más ligada a problemas peruanos, pero eso no quiere decir de que no tuviera interés también por una serie de cosas que se hacían afuera. Muy bien, en realidad esa entrevista gira básicamente sobre cuestiones literarias, ¿no?, etcétera. En esa época Mariátegui todavía no se ocupaba tanto de cuestiones políticas. Muy bien, posteriormente hay, ¿no?, varios textos de José Carlos Mariátegui sobre Prada. Uno de ellos es, por ejemplo, un texto que se llama Hacia un estudio de los problemas peruanos. Si no me equivoco, es un artículo del año 1925. El texto probablemente más conocido de Prada sobre Mariátegui es el ensayo sobre la literatura en Perú, el proceso de la literatura, donde hay una exposición muy amplia sobre Prada. Luego voy a referirme también a cómo, indirectamente, por decirlo menos, Prada obviamente también se ha ocupado, ¿no?, de una posición política como aquella que Mariátegui tenía. En su artículo Hacia un estudio de los problemas peruanos, ¿no?, Mariátegui se refiere a Prada y señala que en realidad Ventura García Calderón había dicho que era el menos peruano de los escritores peruanos, pero que él creía que no era así, que era por el contrario el más peruano de los escritores peruanos. Sostenía que, desgraciadamente, el radicalismo, la forma como en esa época se denominaba Prada a sí mismo, como lo denominaron, ¿no?, como denominaron la postura de Prada hasta aproximadamente la época de Mariátegui, bueno,
que el radicalismo se había agotado, ¿no?, en una verborrea un poco violenta. Muy bien, y hace una serie de otras consideraciones más. Decía que el texto más largo de Mariátegui es el texto que le consagra Prada en el proceso de la literatura peruana, ¿no? Y ahí dice que Mariátegui dice que Prada ha sido, ¿no?, un extraordinario escritor, pero que además ha tenido, ¿no?, la suficiente capacidad, coraje para dedicarse a los problemas peruanos y que de alguna manera representa el instante más lúcido, dice él, ¿no?, en la historia nacional. Además, Prada tiene una serie de otros méritos, ¿no? Por ejemplo, no desdeñó a las masas y en ese sentido cultivó un estilo que era muy legible por cualquier persona. Denunció también el colonialismo cultural, como hoy en la mañana se nos recordaba, a la vez que inició, dice él, quizás esto no sea totalmente correcto, pero es lo que él afirma, el contacto de nuestra literatura con la literatura universal, con la literatura sobre todo francesa. Percibió además, dice, el nexo que existe entre el conservatismo ideológico, ¿no?, y el academicismo literario. Efectivamente fue así, ustedes recuerdan la polémica de Prada contra Palma, ¿no? Percibió además el nexo, mostró que toda actitud literaria refleja un sentimiento de interés político de la persona. O sea, no hay textos que sean pues gratuitos y que recomienden determinado tipo de políticas, ¿no? Muy bien, esas son algunas de las cosas básicamente que dice Prada que dice Mariátegui sobre Prada en el proceso de la literatura. Y luego va a pasar la crítica que, como ya decía en la mañana César Germana, y verán ustedes, es bastante injusta, ¿no? En principio dice algo que quizás uno puede suscribir sin problemas, que fue más literato que político, y que en ese sentido, ¿no?, no ha escrito cosas que hayan podido servir para construir realmente el socialismo peruano. Su cultura, dice, era más filosófica y literaria que científica. Exigía realismo, afirma Mariátegui, pero no fue un realista. Dejó a otros la tarea de fundar el socialismo peruano. En ese sentido, eligió entre el radicalismo, o sea, el anarquismo, y el marxismo, escogió esta última tendencia, ¿no? Y en verdad dice, y eso es, vean ustedes el peso que esto tiene, ¿no? Él dice, en realidad no nos ha dejado un conjunto de estudios, ¿no?, de alguna manera serios sobre la realidad peruana. A eso se agrega que cultivó, dice él, un positivismo revolucionario. Y claro, creo que lo anterior es injusto por esa razón, ¿no? Porque si uno estudia las obras de Prada, hay por lo menos dos enjuiciamientos sobre la sociedad peruana. Uno que él expone, por ejemplo, en Páginas Libres, y el segundo, ya en la época anarquista de Don Manuel, que expone en el caso de Horas de Lucha, ¿no?, que expone también Anarquía y en Bajo el Oprobio. Y claro, efectivamente Don Manuel era básicamente un literato, no tenía, digamos, una formación sociológica, aunque contribuyó mucho, como se ha dicho en la mañana, a la construcción de la sociología peruana, ¿no? A lo anterior se añade también que predicaba él equivocadamente, ¿no?, dice, el radicalismo. La ideología de Prada es, sin embargo, una ideología caduca, dice Mariátegui. Lo que queda es su ejemplo y su espíritu. O sea, realmente Prada no fundó el socialismo peruano.
Prada tampoco hizo un aporte analítico al estudio de la realidad peruana. Lo que queda es, como dice él acá, ¿no?, su ejemplo y su aporte. Es curioso, ¿no?, que realmente este sea el enjuiciamiento de Mariátegui sobre Prada en el proceso de la literatura. Porque uno podría esperar allí que realmente se refiera, por ejemplo, al gran estilo literario de los ensayos de Prada o de los poemas de Prada, pero no hay algo así como eso. Hay realmente un enfoque más bien de tipo de sociología de la literatura y no un enfoque literario de la literatura, ¿no?, como alguna vez ya se ha dicho. Muy bien, esta es la visión de Mariátegui sobre Prada. Como ustedes probablemente conocen, don Manuel falleció el año 1918. Y Mariátegui adquirió, como él mismo escribe, su adoctrinamiento marxista durante su estadía en Europa, entre el año 1919 y 1923. Es, por lo tanto, obvio que Prada no tuvo, ¿no?, un acceso a los escritos de Mariátegui, donde él aplica el marxismo, no a el estudio de los problemas de la realidad peruana. Y sin embargo, cuando don Manuel va a Europa, él percibió, por supuesto, claramente, ¿no?, la tensión, la disputa entre el anarquismo por una parte y el marxismo por otra parte. Prada no hablaba de marxismo, pero sí hablaba de un socialismo autoritario, o sea, decía de un socialismo depresor, ¿no? Y claro, en la medida en que Prada ha hecho una serie de críticas al marxismo, esas críticas caen sobre José Carlos, ¿no?, quizás no con mucha precisión sobre su planteamiento político, pero obviamente, como ustedes van a ver, le calzan, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las críticas que don Manuel hace, ¿no?, de el marxismo? El marxismo, dice Prada, cree que solamente basta hacer una revolución, tomar el poder y de arriba para abajo encaminar luego una serie de cambios. Y eso no es cierto, dice Prada. Hay, por una parte, que hacer una serie de revoluciones, y entre estas las más importantes son la de la filosofía, no contra el dogma. Por otro lado, la del obrero contra el capitalista. Por otro lado, la del individuo contra el Estado. Por otra parte, la de la mujer, ¿no?, contra el hombre. Y la de ambos, mujer y hombre, ¿no?, contra esa institución que nos arruina la vida. Escribe Prada, curioso, por la relación que tenía con su mujer, que siempre al parecer fue muy buena, ¿no?, contra esa institución que es el matrimonio, que, repito, nos arruina la vida. Por otro lado, dice Prada, el marxismo es opresor y reglamentarista. En cambio, el anarquismo rechaza las reglamentaciones, ¿no?, y el subordinamiento del individuo, ¿no?, al Estado. En tercer lugar, ¿no?, el marxismo da una preferencia a lo político sobre lo social, ¿no?, mientras que, dice Prada, el anarquismo privilegia lo social sobre lo político. En cuarto lugar, el marxismo también da una preeminencia a lo económico, algo que no sucede con el anarquismo. En quinto lugar, dice, el anarquismo tiene una visión muy crítica de la idea de patria. En ese sentido, es más o menos obvio que ha deslindado con esta idea y entiende que la humanidad es la verdadera patria del hombre. En cambio, dice Prada, en el caso del marxismo, lo que uno encuentra es una solución puramente verbal, pero que uno no sabe cómo se la realizaría, ¿no?, el hecho de poder combinar el internacionalismo por una parte con el nacionalismo por otra parte. Y finalmente, dice Prada, el marxismo predica, ¿no?, que hay que hacer una revolución mundial y que esa revolución mundial tiene ciertas características religiosas. Y ahora sí, le ruego que voy a pasar a una parte que me parece que es importante leerla con un cierto detalle. Entonces, ahora sí voy a leer la parte final de mi trabajo, donde hago un enjuiciamiento sobre estas críticas, ¿no?, de
José Carlos a González Prada y esa crítica indirecta de González Prada contra Mariátegui. Existen algunas semejanzas y diferencias entre los planteamientos políticos de Prada y Mariátegui. Veamos ante todo las semejanzas. La primera es su visión del Perú como un país indígena y el tipo de solución que ofrece al problema del indio. Don Manuel afirmaba que el Perú está formado por las muchedumbres de indios diseminados por la banda oriental de la cordillera. Por su parte, José Carlos señala que el problema primario del Perú era el problema indígena, al que subyace una causa económica, el problema de la tierra, por lo que la solución tenía que ser la devolución de las tierras a los campesinos. Una segunda semejanza es la crítica a la propiedad individual. Prada era de opinión, siguiendo a Proudhon, de que la propiedad es un robo, y además de que es absurdo defender que la propiedad de las grandes conquistas de la humanidad pueda ser individual. Bueno, cuando uno lee esto, y lo lee varias veces en textos del periodo final de Prada, entonces uno pregunta realmente de si es correcto establecer una relación, un nexo entre Prada y el liberalismo. Creo que lo más correcto sería verlo como él mismo se vio, como, por lo menos en la parte final de su vida, ¿no? Como radical anarquista. Una tercera semejanza era la crítica que Prada hacía de la explotación del obrero por el capital. Le parecía una continuación del vasallaje feudal, crítica que encuentra su parangón en la efectuada por Mariátegui al capitalismo. Y una cuarta semejanza es el rechazo de la guerra que encontramos en el Prada radical anarquista. No así en el anterior Prada, radical positivista, y el que le encontramos también en José Carlos. Examinemos ahora las diferencias entre Prada y Mariátegui desde el punto de vista de su concepción y situación política. Tal como vimos, José Carlos criticó a Prada, sobre todo en el último de los textos de los 100 ensayos. Consideremos ante todo si esta crítica, la crítica de Mariátegui a Prada, es correcta. Mariátegui acusaba a don Manuel, ¿no?, ante todo, de haber sido más un literato que un político, tendencia que habría transmitido al partido que fundó la Unión Nacional. Insiste en que su formación era principalmente filosofía literaria y que en ese sentido su apelación a la ciencia fue solo una manera de rendir culto a uno de los grandes mitos de la época. La crítica siguiente es mucho más gruesa y sin duda injusta. Mariátegui echa en cara a Prada el haber dejado a otros la empresa de crear el socialismo peruano. Claro, si no ha fundado el socialismo peruano, Prada, piensen ustedes quién lo puede haber fundado, ¿no? Y tampoco de haber dejado un conjunto elemental siquiera de estudios sobre la realidad peruana y un cuerpo de ideas concretas sobre sus problemas. Y que en la disputa entre el marxismo y el anarquismo, Prada se habría decidido por este. La crítica es injusta por varias razones. La primera es que es cierto que Prada no tuvo una actuación política tan directa como Mariátegui, pero sin duda es la figura más importante del anarquismo peruano, aunque se haya asimilado tardíamente a este movimiento, a partir más o menos del año 1902. Puede pues considerárselo con todo derecho como uno de los iniciadores del socialismo peruano, mas no de carácter marxista, sino precisamente anarquista. La segunda razón es que, sin duda, Prada no poseía la formación sociológica imprescindible para realizar un análisis de la realidad peruana que estuviera a la altura del efectuado por Mariátegui en los 7 ensayos. Pero, sin embargo, llevó a cabo, hasta por 2 veces, como he dicho, un examen de la realidad peruana. La primera desde una perspectiva radical positivista en Páginas Libres y la segunda desde un punto de vista radical anarquista en Horas de Lucha, Anarquía y Bajo el Oprobio. Es altamente probable que Mariátegui no conociera muchos de esos textos, que aparecieron antes de la muerte de Prada en limitadas y efímeras publicaciones anarquistas. De hecho, él solamente menciona Páginas Libres y Horas de Lucha. En ese sentido, la invalidación perentoria que hace José Carlos de las ideologías subyacentes a estas 2 obras, como una ideología caduca, está fuera de lugar y muestra una manera vedada de descalificar al adversario. Mariátegui critica también el anticlericalismo de Prada, pero aquí también procede con mucho apresuramiento. Por una parte, hay que distinguir entre el inicial clericalismo militante de Páginas Libres, del 94, y de Presbiterianas, ¿no?, del 9, de la actitud final de don Manuel, como ya insistía yo en la mañana. A Félix del Valle le confesaba, no, la verdad es que hay días en que dudo y días en que creo, pero generalmente no creo.
Y de otra parte, Mariátegui parte del supuesto de que la época del alejamiento entre la religión y el socialismo habría sido totalmente superada, que el socialismo era en su época esencialmente religioso, pero este es un supuesto que no es evidente. Únicamente desde un parti pris, desde una toma de posición, se podría admitir ese reparo. La parte final del texto es muy característica de las críticas dirigidas por Mariátegui. Afirma que se halla lejos de Prada, pero no en su espíritu, y que la mejor manera de rendirle tributo es superando sus ideas y haciendo lo que él dijo, pero no llegó a hacer. Eso en realidad equivale a afirmar que la mejor afirmación del anarquismo es superarlo en el marxismo, afirmación que solamente puede aceptarse si se hubiera demostrado la superioridad de este sobre aquel. Examinemos ahora si le calzan las críticas generales al marxismo formuladas por Prada al marxismo de José Carlos Mariátegui. Pensamos que lo toca la primera crítica, según la cual el marxismo piensa que basta con realizar una sola conmoción súbita, la revolución, para que todo cambie. Como ya dije, Prada pensaba en cambio que había que realizar diversos tipos de revoluciones. No parece, en cambio, que la segunda crítica de Prada afecte al marxismo de Mariátegui. De su praxis, de la de Mariátegui, no se deduce que su concepción hubiera desembocado en un socialismo reglamentarista. Más bien, sí semeja ser certera la tercera crítica en la Mauta. La tercera crítica. En la Mauta hay sin duda una preeminencia de lo político sobre lo social, siendo lo más importante la captura del poder político para desde allí cambiar la sociedad. También la cuarta crítica de Prada parece ser blanco en la concepción marxista de Mariátegui. Para este, en el desarrollo social, el factor determinante de última instancia era el económico. La quinta crítica de González pradiana compromete a sí mismo el marxismo de José Carlos, pues no se ve bien cómo intermediaba entre el internacionalismo proletario y su interés por el pueblo. Finalmente, la sexta crítica de Prada parece ser especialmente pertinente, pues Mariátegui concebía la revolución, en efecto, de un modo semi-religioso al asignarle el carácter de un mito, para lo cual fue muy importante para él la concepción al respecto de George Sorel. Llegamos así a un resultado bastante paradójico. Las críticas dirigidas por Mariátegui contra González Prada y su visión del anarquismo semejan tocar menos su concepción y ser más bien argumentos ad hominem, que los reparos generales formulados por don Manuel al marxismo, que parecen afectar teóricamente en puntos sustanciales al planteamiento marxista de José Carlos. Ese resultado es paradójico, entre otras razones por la circunstancia de acusar Mariátegui de Prada de haber sido en verdad solo un literato metido político, un hombre de verbo y no de acción, que por ello se agotó en un verbalismo panfletario condenado a la esterilidad. Porque al mismo tiempo José Carlos enfatizaba que su generación era más realista y comprometida, que tenía una superioridad sobre las anteriores por el manejo del método marxista, por lo que sugería que era a ella a la que le correspondía el gran mérito de haber fundado el socialismo peruano. Salto una parte sobre lo que me parece vivo y muerto en el pensamiento tanto de Mariátegui como de Prada, y terminaré simplemente leyéndoles lo siguiente, ¿no? Muy bien, ¿quién supo ver más lejos, Prada o Mariátegui? Es muy difícil decirlo. En el caso de Mariátegui, lo que nos impresiona es la profundidad y coherencia de su visión, que supo encontrar, gracias a la aplicación del método marxista, la raíz de muchos de nuestros problemas en la evolución económica. Mas en muchos casos, Prada tuvo una visión más aguda que supo advertir que con la liberación económica no basta, sino que es preciso demandar una serie de revoluciones más, que la inmoralidad, la corrupción y el militarismo campean en la historia peruana, y que es preciso solucionar esos problemas y que la libertad individual no se puede hipotecar a la igualdad. Pues en cualquier caso, y sea que supiera ver más lejos Prada que Mariátegui, o a la inversa, es importante preservar y desarrollar la parte viva de la herencia intelectual de estos dos grandes pensadores, y que de ella se siga alimentando el pensamiento de izquierda en el Perú. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias al profesor Sobrevilla por casi
a atenerse a los 20 minutos, habló 23 por mi cuenta, así que ahora le damos la palabra a Gonzalo Portocarrero. Gonzalo Portocarrero se doctoró en Sociología por la Universidad de Essex, tiene muchos títulos, el más reciente, Rostros criollos del mal, el primero de Bustamante a Odría, El fracaso del Frente Democrático Nacional. Ha incursionado en muchísimos temas contemporáneos a lo largo de su carrera y destaco uno literario, La lucha por el amor, el testimonio de la poesía peruana reciente que salió en el 96, y le cedo la palabra a Gonzalo y le paso el micrófono. Bueno, buenas tardes. Y como ya casi se ha convertido en un ritual, quisiera empezar agradeciendo a Tomás y a Loyola College y a la Johns Hopkins University por esta invitación y en general por la organización de este congreso, ¿no?, que está poniendo tantas ideas en circulación. Mi ponencia tiene como título El indio como prójimo, González Prada y el nacimiento de la tradición democrática en el Perú. En realidad, esta ponencia comencé a hacerla a propósito de la invitación de Tomás, pero debo decir que González Prada es una voz permanente dentro de mí y en ese sentido pues me fue fácil, ¿no?, tanto el aspecto de motivación como de trabajo, ir eslabonando las ideas que concluyen en la ponencia que voy a leer, por lo menos en parte. Entonces, la idea central de la ponencia es que el discurso del Politeama, el discurso pronunciado en 1888, implica un acontecimiento. La noción de acontecimiento dentro de mi ponencia es muy importante. La idea o la noción de acontecimiento ha sido elaborada por el filósofo francés Alain Badiou en 1988, en un libro que se llama precisamente El ser y el acontecimiento. Es un libro que de alguna manera es alternativo al pensamiento neoliberal, ¿no? En el pensamiento neoliberal la historia es pensada pues como un proceso automático, como un proceso sin agencia, sin sujeto. La globalización es imparable, es ineludible, casi no hay capacidad humana de controlarla. Zizek dice en uno de sus libros que actualmente es más fácil imaginar el cambio social a propósito de un aerolito que cae sobre la Tierra o a propósito de una pandemia que a partir de un cambio ideológico y político, ¿no? Entonces, frente a este contexto de borramiento del sujeto y de la agencia humana, es que surge esta idea de acontecimiento que subraya la importancia de la contingencia, de la agencia de los seres humanos y piensa pues que en una situación puede surgir un acontecimiento. Un acontecimiento surge desde lo no incluido en un estado de la situación, desde el malestar que crea esa situación. Desde este malestar silencioso es precisamente que puede surgir el acontecimiento, y es el acontecimiento en el planteamiento de Badiou el que define al sujeto, ¿no? No hay sujeto si no hay acontecimiento. Es el acontecimiento y la fidelidad al acontecimiento el que produce al sujeto. En este caso, lo que produce el discurso del Politeama, quizá como síntoma de un incipiente estado de conciencia, es el sujeto democrático, es la tradición democrática en el Perú. Este es un discurso donde podría emblematizarse entonces este surgimiento de una nueva manera de ver el país, de una nueva manera de leer la realidad social. Entonces, en realidad, en el discurso del Politeama, pues, lo que se cuestiona es la tradición criolla, ¿no?, que era en ese momento dominante y cuyo, evidentemente, divulgador más importante es Ricardo Palma, ¿no? Ricardo Palma considera, por ejemplo, que la guerra con Chile se perdió por culpa de los indios. Es lo que escribe en una de las cartas que le envía Piérola. En las batallas decisivas de Chorrillos y Miraflores, según dice Palma, los batallones de indígenas habrían corrido sin disparar un tiro. Entonces, desde su perspectiva, la criolla, no hay una salida visible para el Perú. Se instituye entonces en el mundo criollo un temple, un ánimo pesimista y nostálgico que ha marcado y sigue presente en el mundo criollo, ¿no? Mientras tanto, la apreciación que hace González Prada en las opiniones de un reservista, su visión de lo que fue la participación de los indios en la guerra con Chile es muy distinta, ¿no?
dice González Prada que los indios lucharon con el ejército chileno, aun cuando lo hicieran en función de lealtades personales para con sus hacendados, casi sus dueños. Ellos los trajeron a Lima como carne de cañón. Entonces, más que a la cobardía de los indios, la derrota obedece a la improvisación y diletantismo de los criollos.